Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Ella entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de la guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar en la palabra de Dios, concretamente en el Salmo, esta oración, esta invitación, esta afirmación que nos ayuda a acercarnos todavía a la verdad que creemos. Dice concretamente el Salmo, y hemos ido repitiendo: el Señor es mi luz y mi salvación. Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Si el Señor es el que sostiene mi vida, ¿dónde están mis problemas, mis inseguridades? ¿A quién voy a acudir? ¿Solo a Dios? Pues esta razón y esta afirmación ha hecho que muchísima gente a lo largo de toda la historia de la salvación haya tenido problemas. ¿En qué sentido? Porque la vida es así un poco pendulante, unas veces va para acá, otras para allá, dependiendo de mil razones, de mil situaciones, que no es el caso de entrar en ellas. Y lo que sucede es que a veces el que ha sido llamado para ser testigo de Dios y hablar del amor de Dios y del estilo de vida que nos propone el Señor, te has visto entre la espada y la pared, entre lo que Dios te pide y lo que te pide el mundo o los personajes del mundo. ¿Y a quién obedeces? ¿Cuál es el momento crítico en el que te sientes que por un lado tienes que decir la verdad y por otro lado las presiones de la gente que te rodea, especialmente de la cultura, de las ciencias, de las mil razones también y mil escenarios que te presionan de alguna forma, los poderes políticos, etcétera, la economía, mil cosas? ¿A quién obedeces? La persona que es testigo del amor de Dios lo tiene claro. Primero a Dios. Y ser testigo del amor de Dios es mantenerte incluso a pesar de los peligros. ¿Qué le pasó a Santa Águeda? Que se mantuvo en el amor de Dios y en la fidelidad a Dios. A pesar de las dificultades. ¿Cuál era su problema? Que era muy guapa. Y se enamoraron de ella, especialmente el gobernador, y le hizo la vida imposible, pero ella se mantuvo en su sitio. El amor a Dios por encima de todo.
y ahí se mantuvo ella. Le costó caro, porque le martirizaron y murió. Entregó la vida al Señor, pero acertó en la decisión. Juan el Bautista, ¿a quién obedecía? ¿A Herodes o a Dios? Denunció a Herodes porque lo que había hecho no estaba bien, pero hacía oídos sordos, hizo como que no veía, no, obedecía a Dios. ¿Y por qué? Porque el Señor es mi luz y mi salvación. Si el Señor es mi salvación, mi obediencia está clara. Y mantenerme en el amor a Dios y en la voluntad de Dios y en la misericordia de Dios para mí es fundamental. Bueno, pues el ejemplo de Santa Águeda, el ejemplo de Juan el Bautista y de tantos hombres y mujeres que muchas veces se ven en estas circunstancias y que se mantienen en el amor de Dios, nos tienen que animar. Es verdad que habrá persecuciones, de acuerdo, lo sabemos, que nos costará incluso el mantenernos con firmeza en medio de tantas tormentas. Pero ¿quién nos salva de la tormenta? ¿Es Jesús? Luego lo tenemos claro. Que Dios os bendiga y nos mantengamos siempre en el amor de Dios.